Muy buenas tardes, bienvenidos a la entrevista de Telenuba. Hoy tenemos con nosotros a Mónica Rossi, portavoz de Adelante Huelva en el Ayuntamiento de la ciudad. Bienvenida y muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Buenas tardes y siempre agradecida de que nos invitéis. Recordemos que hace 2 días, el pasado miércoles, se celebró el pleno ordinario correspondiente a este mes de marzo, un pleno que se realizó de nuevo de manera telemática. Ahora vamos a entrar a valorar algunos de los asuntos, sobre todo las mociones que llevaba Adelante Huelva, pero un balance general que podría hacer. Bueno, pues como siempre yo creo que hay temas que se han conseguido, bueno, pues consenso y avance en materia urbanística con ese estudio, sobre todo para la construcción del materno infantil, que yo creo que es una demanda muy solicitada y muy reivindicada en Huelva, y bueno, pues a otros niveles, pues esas partidas económicas también para los feriantes, el avance en, bueno, pues en otras materias, como es, bueno, pues no sé, para nosotros fue muy importante que se aprobara la moción de la supresión de las unidades educativas y la bajada de ratio, ¿no? Porque es verdad que es un tema que nos está afectando ahora mismo profundamente en Huelva. Es decir, ayer hubo una concentración, ¿no?, pidiendo precisamente a la Delegación de Educación que se diera marcha atrás en esos procedimientos de escolarización que se están poniendo en marcha a nivel provincial y efectivamente en Huelva capital. Lleváis también esa ley de vivienda, ¿qué es lo que pedía adelante exactamente? Pues en esa ley de vivienda, bueno, pues lo que se planteaba era específicamente que se aprobara una ley que tuviera en cuenta la función social que tiene que tener la vivienda y a la vez, en el marco de los arrendamientos, de lo que son los alquileres, pues que el modelo que se utilizara fuera la regulación de esos alquileres, de manera que por un lado cubriéramos, digamos, los derechos de los arrendadores y a la vez, bueno, pues los derechos de los arrendatarios y equilibrar, bueno, pues ese derecho a esa propiedad privada con el derecho también de las personas a tener una vivienda digna, ¿no? Y eso era lo que planteamos en el marco de la ley. Evidentemente el resto de partidos no lo vio, también en este caso el PSOE tiene otro modelo distinto. Nosotros en el acuerdo de gobierno se había firmado, pues uno de los puntos era la necesidad de regular el tema de la vivienda y bueno, pues en esos dos modelos nos hemos movido. Evidentemente el resto de partidos no lo vio y la moción fue rechazada. También llevabais una moción pidiendo obras para la barriada de la Navidad. ¿Cuál es la situación de esta barriada y qué es lo que necesitan? Pues mira, la barriada estaba esperando hace 2 o 3 años, presentamos nosotros esa iniciativa y desde la Asociación de Vecinos había como varias reivindicaciones, pero había 2 en concreto muy importantes para esa barriada. Una era la construcción de un parque infantil a la espalda de la calle Natividad, que se iba a empezar en diciembre, que se ha retrasado y bueno, pues estaban en espera de ejecución, y por otro lado un acceso desde la calle Natividad hacia la rotonda del Paseo Marítimo. Eso se aprobó, no se había ejecutado y por tanto por eso nosotros presentábamos esa pregunta al equipo de gobierno de cuándo se pensaba iniciar esa obra, porque es verdad que ahora mismo la entrada y salida del barrio estaba condicionada por una sola calle. Entonces el abrir por calle Natividad lo que permitía además es sacar a la barriada de Navidad de ese encierro que tiene y darle, bueno, pues flexibilidad en cuanto a entradas y salidas del barrio y a la propia comunicación interna del barrio. Luego aparte, bueno, pues el arreglo de acerado, el asfaltado, que también estaban ellos demandando desde la Asociación de Vecinos. Se había faltado una calle en ese plan de asfaltado, pero es verdad que cuando tú visitas las zonas te encuentras, bueno, pues que el deterioro es evidente, ¿no? Por lo cual también hay que plantearse de cara a ese nuevo presupuesto que tengamos, cuando vayan a plantearse, bueno, pues cómo abordar todo este tipo de cuestiones. Y en eso nosotros tenemos un modelo claro y es el de preguntar y es el de establecer consenso con los vecinos de los barrios, los vecinos y las vecinas, a través de sus representantes en las asociaciones vecinales y bueno, pues que sea la propia vecindad que un poco vaya determinando qué es lo prioritario que quieren tener de arreglos en su barrio.
Y eso es importante porque también nos permitiría al ayuntamiento, bueno, pues tener una inversión clara, específica, es ser más eficiente y más eficaces a la hora de invertir en esas infraestructuras y en el cuidado de los barrios. Otro asunto que ha llevado adelante a este pleno de marzo ha sido el de los asentamientos chabolistas. ¿Por dónde pasa la solución a este problema? Pues mira, eso requiere un acuerdo entre todas las administraciones públicas, no solamente por parte de los ayuntamientos afectados, sino, bueno, esto tiene que implicarse la Junta de Andalucía y tiene que implicarse el Estado. A partir de ahí, bueno, pues habría que hablar de cambios en la ley de extranjería, habría que hablar de los empadronamientos en los municipios, habría que hablar de dotar a lo mejor de recursos como albergues para temporeros y bueno, pues otra política de vivienda municipal que permitiera que estas personas, que la mayoría de ellos y de ellas tienen papeles, es decir, que son legales o que no están en una situación irregular, pues tengan una vivienda digna, ¿no? Yo creo que esa imagen de esos asentamientos le hace muchísimo daño a la provincia de Huelva, a los municipios, incluso creo que a los propios agricultores, ¿no? Que no creo que quieran estar, bueno, pues continuamente en boca de Europa, pues por la situación que se da, ¿no? en esos asentamientos. A partir de ahí, y después es verdad que nosotros a nivel de Diputación hemos estado metiendo muchísimas iniciativas con el Foro de Inmigración, en fin, buscando soluciones en el Parlamento andaluz, y bueno, pues hemos iniciado conjuntamente con Almería Acoge y con la Asociación Multicultural de Mazagón esa petición de investigación a la Comisión Europea, bueno, pues para que se tomen medidas, ¿no? Y en ese camino estamos recabando adhesiones de colectivos, de personas individuales, bueno, pues que apoyen esta petición para ver si definitivamente y de una vez por todas pues se le da solución a esta situación de todas estas personas y eliminar de una vez por todas pues los asentamientos, ¿no? Y en eso hacíamos una interpelación en el Pleno dirigida al alcalde, porque entendíamos que al igual que el alcalde pues toma liderazgo en cuanto a la capitalidad a la ciudad de Huelva como capital de la provincia en otras materias, entendíamos que en esto también tenía que hacerlo, ¿no? Y bueno, es verdad que el ayuntamiento ya nos respondía la concejala, la María José Pulido, que está en comisiones, y es verdad que ese trabajo se hace, pero nosotros nos parecía que independientemente de ese trabajo que se estaba haciendo, tendríamos que nuestro alcalde tendría que elevar mucho más la voz en esa defensa de las personas y en esa defensa de Huelva, diciendo, bueno, esto no, como capital de la provincia, esto no se puede consentir, ¿no? Y en ese sentido iba la interpelación que presentábamos. Cambiando ahora de asunto, aunque también es un tema del que se habló en el Pleno, me gustaría preguntar también por la opinión de Adelante Huelva de esos acuerdos de Entusa que ya han sido también criticados por otros grupos de la oposición. Pues nosotros nos hemos posicionado en contra, bueno, ya lo hicimos en el propio Consejo de Administración de Entusa, en el cual los dos puntos que, bueno, pues estuvieran fuera de procedimiento no estaban en el orden del día del Consejo, y bueno, pues nos encontramos con una situación desagradable, porque bueno, no te da tiempo de estudiarte la documentación y de poder establecer, bueno, pues un proceso por lo menos de diálogo entonces estaba fuera de todo procedimiento que te presenten un papel escrito en ese momento, pues por un lado con ese puesto de jefatura de dirección por un lado, y por otro lado pues con la subida salarial de la gerencia. Nosotros votamos que no a los dos puntos, y evidentemente por el propio contenido de los dos puntos y además por el propio procedimiento que se siguió, ¿no? Entonces, bueno, pues esto habrá que retomarlo, porque ninguno de los grupos, todos los grupos que votamos en contra, evidentemente pues tendremos que plantear también qué vamos a hacer o qué se va a hacer con esta situación, que además fue curiosa y sorprendente, porque nos acababan de informar de la situación de Entusa, ¿no? Con un informe negativo, porque es verdad que al estar confinados en casa
no hemos cogido los autobuses, por un lado, y luego con las propias restricciones que se van marcando en función de la capacidad de cada autobús. Y eso, bueno, pues había conllevado una pérdida de viajeros y, por tanto, de ingresos de la empresa. Entonces, ante eso, todavía tenía menos sentido, que no era el momento, ni por procedimiento ni por momento, de plantear esas dos cuestiones. Y ya por último, no hace ni 2 semanas que se cumplía un año de comenzarse, ¿no?, esa pandemia y el confinamiento. Desde Adelante Huelva, ¿qué valoración se hace del trabajo que ha realizado el Ayuntamiento en este año? Bueno, yo creo que en un principio, bueno, pues el Ayuntamiento nos vimos, y se vio sobrepasado en ese sentido, porque era una situación inédita, ¿no?, la que se estaba dando. Pero yo sí que hay una cosa en la que me hubiera gustado que desde el equipo de gobierno se hubiera incidido, y es en esa necesidad de trabajar juntos. Eso se produjo en el mes de abril, cuando ya llevábamos un tiempo, bueno, pues con toda la situación de confinamiento. El haber trabajado conjuntamente antes, o sea, esas reuniones que se empezaron a establecer de los portavoces de los grupos municipales con el equipo de gobierno, al cual le íbamos trasladando pues cuestiones que nos iban llegando a cada uno y a cada una de nosotros, y a la vez pues esas respuestas que se nos iban dando, por un lado, y por otro lado, otra cuestión en la que nosotros hemos incidido también era que esto era una situación que iba a conllevar, bueno, y que lo estamos viendo, una situación socioeconómica grave para la ciudad, y por tanto que requería medidas a corto, medio y largo plazo. Y en ese sentido, lo que sí hemos defendido la necesidad también de trabajar conjuntamente y, bueno, consensuar esas medidas entre todos los grupos municipales y con el conjunto de los representantes de la ciudadanía, ¿no?, desde asociaciones de vecinos, organizaciones empresariales, los sindicatos, colectivos sociales. Es decir, ¿por qué? Porque esto iba a ser, lo que veíamos era que iba a provocar una situación muy profunda que iba a requerir la participación y la implicación de todos y de todas. Y eso es lo que no se ha hecho, ¿no? Eso no se ha hecho. Y creo que ha sido un error de estrategia, porque creo que entre todos tenemos muchas ideas y podemos consensuar y podemos llegar a acuerdos y podemos avanzar en ese proceso de recuperación de nuestra ciudad en el ámbito económico y en el ámbito social, bueno, pues aportando y recogiendo las ideas que todos y todas tenemos, ¿no?, cada uno desde su modelo, pero sí creo que podríamos haber sido capaces de llegar a consenso en esas medidas y, por tanto, salir todos juntos y todas juntas pues de esa situación, ¿no? Es la crítica que nosotros hacemos y hemos estado haciendo en distintos plenos, porque entendemos que es la mejor manera el ponernos todos de acuerdo, el consensuar y el hacer partícipe e implicar pues a la ciudadanía en la solución o en las propuestas de solución ante esta pues situación que se nos ha venido impuesta y, bueno, pues que está teniendo consecuencias y las va a seguir teniendo, ¿no? Hoy se leían los datos, estamos aumentando otra vez la incidencia, es decir, que aquí hay que ir pensando en todo, en la salud y a la vez en cómo equilibrar. Yo entiendo que es difícil porque además estamos todos los países europeos en la misma... o sea, yo ayer leía como Alemania, Francia, Inglaterra están... No se termina de los criterios, algunos son comunes y otros son diferentes, pero no, claro, porque es una situación tan desconocida que nos está en algunos casos sobrepasando, ¿no? Y no se termina de dar, porque creo que no hay a lo mejor una solución definitiva, ¿no? Y esa dificultad está ahí, ¿no? Evidentemente las vacunas han traído esperanza, pero es verdad que el virus va a seguir estando y por desgracia está mutando también, con lo cual, bueno, pues hay que ir adaptándose o adelantándose a todas las posibilidades que tenemos, y lo que no ve uno pues lo pueden ver 5 más, ¿no? O el otro ve una cosa, nosotros podemos ver una cuestión, en fin, el equipo de gobierno otra, y todos así creo que hubiera sido mucho más enriquecedor
y que se hubiera podido aportar mucho más en ese ámbito de las soluciones, no tener que estar llevando a pleno tras pleno, a lo mejor iniciativas que tienen que ver con esas soluciones, con esas alternativas, cada uno desde nuestro modelo de entender la ciudad y de entender y afrontar pues las consecuencias de esta situación que ya digo que se nos ha venido dada. Pues Mónica Rossi, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros en Teleonuba. Muchísimas gracias a vosotros y cuando queráis, pues dispuesta a venir como siempre. Muchas gracias y muchas gracias también a quienes nos seguís desde casa un día más, que pasen un feliz fin de semana. Nosotros volvemos el lunes, como siempre.